Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a bienvenidosvenezolanos.com, a este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar de una materia que a los venezolanos, sobre todo los que viven en el territorio norteamericano, les interesa muchísimo, pero también a los venezolanos de la diáspora en general. Y es cómo hacer negocios, cómo emprender inversiones, empresas en los Estados Unidos. Y para hablar sobre esa materia hemos invitado a un profesional sumamente competente, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con un máster en la Universidad de Tulane de Luisiana, con una gran experiencia en el área financiera, en el área de los bancos. Fue presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana del estado de Florida. Dirige con su esposa, Ileana Arias Tobar, dirige un escritorio jurídico de importancia y ramificaciones internacionales. Estamos hablando de José Gregorio Tobar del Corral, un guariqueño norteamericano de fuste. Bienvenido, José Gregorio. Muchísimas gracias, Alexis. Muchas gracias por esa introducción y por tu invitación al programa. No, es que es chévere estar contigo, hermano querido. Bueno, fíjate tú, si un tipo como yo, por ejemplo, que es un pobre de solemnidad y además sin ninguna experiencia empresarial, porque en la vida lo que he hecho es política y periodismo y escritura, se le ocurre hacer una empresa en Estados Unidos, ¿qué debe hacer? Bueno, esa pregunta es muy amplia. Sí. Obviamente, lo primero que tienen que tener, además de la idea, es capital. Porque nadie hace una empresa en los Estados Unidos sin tener capital. Y mucho más en un país como este, que es un país capitalista. De repente, a lo mejor en algunos países socialistas, a lo mejor te dan algo para que emprendas tu empresa si tienes una idea muy buena de interés para el Estado. Pero aquí en los Estados Unidos, si no tienes capital, por supuesto, no puedes emprender absolutamente nada. Si tú tienes capital, lo repito varias veces, el tema ya es mucho más fácil. Mucho más fácil hacer negocio en los Estados Unidos que cualquier otro país del planeta. El problema es la rentabilidad, que esa es otra. El problema es hacer dinero haciendo negocio. Esas son dos cosas totalmente diferentes. En este país, y como en todos los países desarrollados de primer mundo, la rentabilidad en los negocios es un tema prácticamente calculado. ¿Okay? No hay grandes sorpresas. Los márgenes de ganancia están casi preestablecidos, a menos que estés hablando de una empresa o de un negocio bien innovativo, de mucha sorpresa y que pues te lleve al éxito con el esfuerzo que le estás poniendo. ¿Okay? Constituir una empresa en los Estados Unidos es algo sumamente fácil. Creo que hay básicamente 2 o 3 países, y este es uno de ellos, donde constituir una empresa, registrar una empresa, sacarle el número de identificación fiscal o el número de tax y abrir una cuenta bancaria es supremamente fácil. ¿Okay? Cualquier persona medio hábil en la Internet puede constituir una empresa en los Estados Unidos. Ahora, si una persona tiene una buena idea, pero no tiene, pues tú has dicho algo que es bastante desafiante, ¿no? Que es que no basta con tener buenas ideas, que hay que tener capital porque estamos en una sociedad capitalista. Pero si una persona tiene una buena idea, ¿y a quién debe presentársela para conseguir apoyo de capital? Bueno, lo primero, por ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, tú siempre has oído hablar de las famosas 3 Fs. ¿Ok? Friends, Families and Fools. Bueno, lo primero que tienes que hacer es tratar de atacar su círculo más cercano de amigos, de familiares. Vamos a dejar los fools para otro lado, pero por lo menos tu círculo más cercano que tenga dinero. Yo todavía no conozco en práctica esa teoría de los suecos, que hace unos 30 años vinieron con un libro, por lo menos un libro, incluso esa teoría que decía talent made capital dance,
O sea, que el talento hacía que los capitales danzaran alrededor del talento. Lamentablemente eso no lo he visto yo en la práctica y mucho menos en los Estados Unidos. O sea, si tú tienes un gran talento y tienes un producto innovador, tienes una gran idea, si no te consigues con un buen capital para que te ayude a llevar a cabo ese proyecto, lamentablemente vas a fracasar aquí o en otro lado. Y no solamente vas a fracasar si insistes, por ejemplo, mantener la mayoría en una asociación con alguien que te financie o que crea en tu proyecto y se asocie contigo, porque lamentablemente el talento todavía en el mundo civilizado no vale más que el capital. Puede ser que esos proyectos, y tú has visto, por supuesto, el crecimiento de muchas empresas en el sector tecnológico, internet, comunicacional, que se han disparado en los últimos años, Google, Facebook, Instagram, todo este tipo de cosas que valen hoy millones más por activos intangibles que por otra cosa. El problema de eso es lo siguiente: ellos ya tenían una muy buena parte invertida de dinero en talento y habían comenzado a transitar ese camino hasta que llegaron donde están. Pero si tú me estás hablando de comenzar, yo tengo una idea mía en mi garaje, en mi estudio, pues evidentemente tienes que hacerte acompañar con una buena dosis de capital que debes conseguirlo en tu entorno más cercano. Es lo más probable que consigas ahí la ayuda. No hay ningún gobierno, ni que seas de ese país, vamos a decir, si estás en los Estados Unidos, si no eres americano o no eres residente fiscal en este país, difícilmente vas a conseguir una ayuda financiera para que tu proyecto arranque. Fíjate que acaba de suceder en el medio de esta tragedia que estamos viviendo ahorita. Vamos a decir, el Estado americano aprobó con el concurso de ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, y la firma, por cierto, después del presidente, el famoso CARES Act, que contemplaba una serie de ayudas para el empresario, porque a través de la empresa, a través del empresario, es que tú puedes de una u otra forma avanzar las ayudas hacia los empleados. Si tú le das una ayuda a un empleador, a un empresario, para que no vote a los empleados, para que no cierre el negocio, en fin, ese tipo de cosas. Incluso las ayudas se llegaron a extender hasta personas naturales, quiero decir, individuos que tenían su propia empresa, aun cuando no tuvieran empleados, pero que fueran ciudadanos o residentes. Pero si eran extranjeros, lamentablemente, se acababa esa ayuda. Tuvieras empleados. Si tú tuvieras empleados, entonces la ayuda económica no iba para ti, sino para la empresa, para evitar de que tú, extranjero o nacional, votaras o salieras de tus empleados. Porque lo que se pretendía aquí es tratar de controlar o minimizar eso. Bill Gates, ¿Cómo de ese hizo tiempo, para arrancar? cuando estaba en un garaje allá en Palo Alto, California. Yo no la conozco muy bien, pero yo me imagino que no debe haber sido nada diferente a lo que acabamos de hablar. Él es americano, nacido acá, a pesar de que nunca se graduó En la universidad. en la universidad. Es lo que se conoce aquí como un dropout, pero bueno, un tipo muy inteligente, muy habilidoso, diría yo, además, que se rodeó bien y buscó el capital necesario para levantar a su empresa y llevarla de un garaje a una oficina, y posteriormente ya sabemos todo lo que ha hecho Bill Gates. Entre las cosas buenas, porque también hay muchas cosas malas que se han dicho de Bill Gates, sobre todo últimamente y más específicamente a raíz de esta pandemia y las manos oscuras que hay detrás de su nombre y de su fundación en este tema. Pero probablemente debe haber sido así cuando él comenzó. Ahora fíjate tú, si alguien, yo he oído decir, corrígeme si estoy equivocado, que cuando tú tienes la intención de hacer una inversión, de hacer una empresa,
entonces debes comenzar por contratar o hacer, si estás en capacidad de hacerlo, lo que llaman en inglés un business plan, es decir, un plan de negocios para asegurar que el negocio es factible y para facilitar que puedas conseguir capital, bien sea por la vía del crédito o por la vía de la asociación con algún capitalista. ¿Cómo funciona eso? Sí, sin duda alguna. Tú para conseguir o tener acceso a dinero bancario, ¿okay? O incluso a través de un inversionista, tú tienes que presentar una hoja de ruta de tu negocio. Tú tienes que presentar algo que a lo mejor no es necesariamente un business plan, pero con un par de hojas explicando sobre la bondad de tu negocio, la creatividad del negocio, lo bueno del negocio, y a lo mejor una pequeña proyección financiera de un par de años, 3 años, de cómo tú crees que se va a rendir ese negocio, ¿okay? Cómo va ese negocio a ser exitoso. De otra manera, imposible que un banco o un financista pueda ver las bondades. O sea, tú tienes que vender tu proyecto bien y estar convencido para que alguien te lo compre, obviamente. Ahora, si algún venezolano empresario, no un incompetente en esa materia como yo, un venezolano empresario, te dijera, José Gregorio, dame un consejo, ¿en qué debo invertir? ¿Cuáles son los negocios que lucen como buenos en Estados Unidos? Mire, ese tema es un tema bien complicado ahorita. Si tú ves, por ejemplo, el resultado del mercado de valores hoy el mercado de valores bajó probablemente en un día, tomando en cuenta los últimos 120 días, probablemente este es el día que más haya bajado todos los índices bursátiles. Todo el mercado de valores se vino abajo. Estamos hablando desde 4% hasta 7% del índice industrial como el Dow Jones. Entonces, invertir en los mercados hoy por hoy es muy riesgoso. Tú tienes tanto el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos como el ministro del Tesoro, todos muy pesimistas. Y justamente gracias a sus declaraciones de hoy fue que el mercado se hundió como no se había hundido en todo este tiempo de que comenzamos en la pandemia. De manera tal que el mercado de valores no es lo que yo recomiendo. Quizás si tú tienes dinero, si ese venezolano, argentino o cualquier televidente de tu programa tuviera un poco de capital con qué invertir, yo le diría que una de las cosas más sanas, a pesar de que todavía no ha bajado como pienso que va a bajar hacia finales del tercer trimestre del año, sería de nuevo el mercado de bienes y raíces. Es decir, invertir en una propiedad, en un terreno residencial o comercial, cualquiera de ese tipo de cosas, creo yo que se va a mantener estable o un poco más estable en esta época. Recuerda que estamos en un año electoral, estamos a menos de 5 meses de unas elecciones presidenciales, donde hay probablemente grandes posibilidades de reelección del presidente actual, pero hay una lucha encarnizada por una polaridad que nunca habíamos visto antes, ni en este país ni en ningún otro país del primer mundo. De manera tal de que la cosa no es fácil. Entonces, hay unos terrenos para inversión bien volátiles, bien complicados. Toda aquella persona que tiene dinero, hace poco me reuní con un banquero amigo en relación a la asesoría de un cliente amigo, y lo primero que le dijo al banquero es, si tienes ese dinero, no lo inviertas. Aguántalo, espérate un tiempo, porque tú no sabes lo que pueda pasar. De manera tal que tengas ese dinero todavía un poco más ahí y no te pongas ni a invertirlo a largo plazo, ni comprometerlo, ni hacer cualquier inversión que tú no veas que realmente sea súper segura. Porque además la pandemia es un factor también, ¿no? Para paralizar la inversión, ¿no? Yo creo que la peor pandemia que tenemos ahorita es la pandemia política, porque estamos apenas a menos de 5 meses de unas elecciones. Y eso en los Estados Unidos, en el ambiente polarizado que tenemos en este momento, es mucho peor que una pandemia. Si tú oyes a las declaraciones, de nuevo, del presidente de la Reserva Federal o del ministro del Tesoro, que son las personas que de una u otra forma, cada vez que hablan, los mercados bajan o suben, o las cosas
se hacen más confusas. Si tú ves lo que ellos están diciendo, básicamente dicen, la pandemia no se va a ir ahora tan fácil, todavía nos queda mucho más tiempo para la pandemia, no hemos logrado controlar esto. Hay 21 estados en los Estados Unidos que comenzó otra vez a subir las cifras de contagio después que se abrió hace un par de semanas, vamos a decir, el comercio en general, y se quitaron algunas restricciones. Y ellos están viendo que probablemente no es hasta finales de año que nosotros vamos a poder recuperar. La semana pasada hubo alrededor de 2,5 millones de trabajos que se inyectaron a la economía. Bueno, ya hoy se está diciendo que cayeron 1,5 millones, que la tasa de desempleo la semana pasada, antes de esta inyección, estaba en 16% anual, casi a los niveles que estaban no solamente en el 2008 y el 2009, cuando la crisis financiera, sino a niveles de la Gran Depresión, del principio de los años 30. Entonces, sin embargo, nos están apuntando que hacia finales de año, o sea, después de las elecciones, después de la pandemia política que nosotros estamos enfrentando en este momento, probablemente estaríamos viendo niveles de 10% de desempleo, lo cual es absolutamente bueno después de un año tan tormentoso como este. Sí, señor, en estos tiempos de recesión no declarada, pero que realmente ha afectado terriblemente al empleo y al consumo, ¿cómo ves tú eso? ¿Habrá una recuperación, José Gregorio? Sí, yo lo creo y hay que ser optimista. No me puedo poner de nuevo en posición de profeta del desastre de la economía de este país. Este país va a recuperarse. Sí tenemos una recesión declarada, sí hay evidentemente una pérdida y va a haber una pérdida en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico de este país, pero se va a recuperar salvo sorpresas inesperadas, un cambio en la dirección política que puede traernos otra vez al tema de aumento de impuestos de una manera exorbitante, una política fiscal diferente a la que hemos tenido los últimos 3 años. Y eso evidentemente podría traer una disrupción enorme en la economía, sobre todo tomando en cuenta que acaba de aprobarse 3 trillones de dólares nada más para tratar de paliar el tema en estos 3-4 meses. Y ya el Congreso está introduciendo nuevamente un nuevo aumento, está pidiendo, todavía no se ha decidido al momento, se cree que se ha aprobado a nivel de la Cámara de Representantes otro auxilio mucho más grande, que por cierto ya ha sido vaticinado, ya ha sido recomendado de una u otra forma por la Reserva Federal. Bueno, muy bien, José Gregorio. Muchas gracias por tus explicaciones, realmente que son muy útiles para que nuestra gente sepa cómo orientarse en este mar realmente proceloso de la economía norteamericana y mundial en este momento. Muchísimas gracias, pues, a José Gregorio Tovar del Corral por sus orientaciones. José Gregorio fue presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana, o sea que sabe lo que está hablando. Un gran abrazo, hermano. Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte y saludos a toda tu gente en el programa. Sí, señor. Bueno, y ustedes, queridas amigas y amigos, gracias por haber tenido la amabilidad, la paciencia y el coraje de escucharnos y de vernos. Hasta la próxima, si Dios quiere, la Virgen del Valle. Hasta la próxima.